Buenas noches, profe. Hola Héctor, buenas noches. Vamos a esperar 3 minuticos mientras se conectan los demás compañeros y empezamos. Listo. Bueno, buenas noches muchachos. Empecemos. No, ¿Cómo están? ¿Alguien se acuerda que vimos la clase pasada? sí, señor, lo de las licitaciones. Muy bien. Hablamos sobre el derecho administrativo en todo el tema, digamos que enfocado hacia los procesos de contratación, eh, qué es una contratación pública, para qué sirve, cuáles son las modalidades de contratación pública, cuánto tiempo aproximadamente se demora una contratación pública, cuáles son esas etapas de la contratación pública y algunos conceptos claves de la administración pública. ¿Alguna pregunta de la clase pasada? Señor, Vale. Señor. ¿Quién se acuerda profe, qué tocaba hacer para hoy? Sí, dime. yo tengo más una pregunta como tal de la plataforma, es que no encuentro, digamos, los videos de las clases y eso. Digamos que entro en la parte de corte 1 y me aparece semana 4, me Voy a aparece todo. revisar y cargo los videos, ¿vale? No sé si los Listo, están cargando, pero voy a revisar la plataforma y les cuento, ¿vale? listo, profe. Eh, bueno, muchachos, ¿quién se acuerda qué tocaba hacer para hoy? Traer un Eh, caso de contratación pública, pues que más le haya gustado, impactado y por qué. Muy bien, Kevin. En efecto. Entonces, ese va a ser nuestro primer debate o tema de análisis para esta clase. Entonces, pues nada, la idea es que todos participemos en este inicio de esta parte de la clase y luego vamos a ver algunas cosas básicas del derecho de petición. Entonces, no sé quién quiere contarnos de lo que vio, los demás compañeros si quieren le pueden hacer preguntas y ya, de hoy vamos a sacar nuestra primer nota de este corte. Entonces, Diego, pues, bueno, sí, dale, Wendy, adelante. Muy bien. pues, yo tengo uno que es de un, yo soy del Tolima, ¿sí? Sí, Y en el pueblo, yo vivía en un pueblo, un alcalde en el periodo pasado. Entonces, el alcalde hizo como una contratación que iban a hacer el alcantarillado del pueblo, que, bueno, que eso, mejor dicho, iba a quedar de maravilla. sí. Empezaron a hacer las alcantarillas, rompieron las calles que estaban buenas, las rompieron, eso, mejor dicho, volvieron esas calles una nada, no terminaron el alcantarillado, se robaron toda la plata y ahora el alcalde pues está en proceso de, como ¿cómo se dice? Sí, está en seguimiento Fiscalizaciones. para ver qué hizo con todo ese dinero, sí señor. Ok, ¿eso en qué año pasó? Pues hace como 4 años. Ok, Sí, sí, en el periodo de los alcaldes, pero no este, sino el pasado. ok. ¿Sabes qué tipo de contratación era? ¿Qué modalidad lo escogieron o algo así? ¿Averiguaste algo de eso? No, pues la verdad, solamente como, pues por internet no sale, Sí, porque pues es algo que es solo como de allá, ¿sí? No, no salió como del pueblo, pero la verdad no sabría decirle qué ok. contrato hicieron. Listo. Bueno, vale. ¿Quién más? ¿Quién tiene otro caso?
Profe, algo me pasa similar con mi compañera. Sí, En estos cuéntame. momentos, pues, me da curiosidad de una obra que se ha hecho Sí, acá en el norte, específicamente en Lijacá, en la 192. sí, Desde el 2019, antes había una vía que estaba hecho de piedras y tenía muchos huecos. sí. Y entonces en ese mismo año Sí, comenzó su profe. obra para arreglarse. ¿Ah? Ok. No, 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 que continúes. Estoy saludando ¿Aló? al otro compañero que me saludó. Ok, Ah, listo. En sí, ese continúa. mismo año, en ese mismo año 2019, sí empezaron a hacer reparaciones en esa vía, porque es de todos modos como unos 4 kilómetros Ok, que conecta la séptima con toda la autopista. Y desde el 2019 avanzaron como 1 kilómetro en el arreglo. Pero yo como todos los días paso por ahí, siempre me toca ir un poquito más lento pues porque no lo han arreglado. Parece como que está la gente ahí, pero no avanza. Y ese ahí esas construcciones me parecen como, ¿por qué demoran tanto? Desde el 2019 al 2021 y veo lo mismo que lo vi desde hace 2 años. Ya estoy dudando, ya hasta que con unos compañeros que siempre pasamos por ahí, estamos dudando de que por qué esa vía no se ha mantenido bien o no han terminado su obra. ok, Y esa obra debía estar mínimo en menos de un año. listo. Y de todos modos sí por la pandemia, pero no siguieron avanzando después de eso. Ok. O sea que ya esa obra está como ahí, como el elefante blanco, como uno diría. Sí. Bueno, es importante también que empecemos a averiguar más allá de las obras, porque digamos que esto es como una crítica a los procesos, pero la idea, digamos, de este primer acercamiento era que detectáramos un proceso de administración, de contratación pública y lo estudiáramos un poquito, que pudiéramos ver qué tipo de contratación fue, cuándo fue adjudicado, qué plazo tenía y demás, pues porque realmente pues todos los procesos en efecto son procesos públicos. Entonces, pues nada, pues para que nos vaya quedando claro, pero igual le quiero preguntar a los demás. Kevin, tienes la mano levantada. Sí, señor. Pues el que yo averigüé, pues no me dieron mucha información porque era como un tema familiar. Digamos que por parte de familia de mis papás hay mucho abogado y mucho contador allá en Acacias Meta. Sí, Digamos que hace como en los años 50, 60 más o menos, se volvieron como los abogados más respetables de allá de Casillas. Entonces cualquiera que preguntara por la familia Vaquero, pues los reconocía como ellos como los mejores abogados. Y lo que pasa es que ellos esperaban digamos, la alcaldía de Casillas hacía una licitación para construcción, sí, para comenzar a construir lo que eran las casas, los condominios, y ellos hablaban con las empresas para, como el profesor nos había explicado en la clase pasada, para que no nadie se presentara, para que comenzaran a ofrecer más dinero. Entonces, digamos que no sé bien en qué año fue, no sé bien en qué eso, porque obviamente no me lo iban a decir mis tíos viejitos, pero sí me dijeron de que ellos lo que hacían era hablar con la empresa para asesorarlos para poder obtener más dinero para las licitaciones. Y que aparte de eso, digamos que ellos pedían de que los incluyeran como en los beneficios, es decir, que les dieran una casa, que les dieran algo que corroborara, digamos, ese dinero. Entonces, pues ese fue el caso que yo investigué así como por encimita. ok, bien. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera compartirlo? Kevin. Yo, profe. Hola, Kevin. Hola, profe, buenas noches a todos. Pues el caso que yo encontré se llama el clientelismo y el contratación estatal, el caso de Olla se llama. Es un caso en el cual, pues, una abogada, pues la abogada Bedoya puede ganar 27 millones de pesos mensuales, que es casi lo que gana la vicepresidenta, que fue lo que yo averigüé. Es un contrato, son contratos millonarios en los cuales pues, yo encontré que tiene varios. Tiene uno en el de 2018
que está con el Ministerio de Interior y el viceministro de Relaciones Políticas, el cual vale 8.949.000. Tiene otro en el 2019, en el 2020 tiene dos, uno con el Ministerio de Interior y uno con Gobernación del Valle. En lo que lleva del 2021 tiene tres, que es otro con la Gobernación del Valle, Ministerio de Justicia y Derecho y Ministerio del Interior. Pues Sí, eso sí, ya tienen un valor más grande. De esos del 2021 ya suma como 200 millones de pesos la adjudicación. Esta abogada pues es también como una apoyante hacia el uribismo. Ella defiende al uribismo, comparte las ideas de ellos. Es una de las razones que pues donde yo investigué que puede ser que ella haya podido adjudicar estos contratos. Y también encontré que muchas veces los contratos que ella tiene adjudicados no siempre los trabajó el mes completo como tal o el tiempo estipulado del contrato, sino que digamos en ciertos días y pues aún así, aunque no cumpliera digamos las fechas establecidas, le pagaban como si hubiera trabajado digamos el mes completo, por decirlo así entre comillas. sí. Bien, ¿y actualmente cómo está el proceso? ¿La señora sigue trabajando o solamente digamos que es un tema de los medios de comunicación o cómo va el proceso? Sí, profe, pues lo que yo leí pues está en progreso, o sea, es algo así de redes, por decirlo así. Todavía están como en investigaciones en lo que lleva de este año. Bien, Kevin, gracias. Héctor, Listo, buenas señor. noches. Buenas noches, profe. Mi caso, el caso que yo consulté fue Reficar. Creo que todos lo conocen, que fue como un escándalo, como algo de corrupción, que consistía en la ampliación de la refinería de Cartagena. Entonces, pues lo que pasó fue como un desfalco, que los subcontratistas tenían como contrato con Ecopetrol, ¿sí? Que era como la empresa matriz. Y entonces ellos tenían sobrecontratación y ¿qué? Sobrefacturaban, pagaban a trabajadores que no iban y todo eso. Entonces el contrato que ellos manejaban era contrato abierto. O sea, que ellos le decían, tiene que darme tanto y Ecopetrol todo ese dinero se los enviaba a ellos. Entonces, debían de tener un contrato que se llamaba contrato de llave en mano, algo así, que era como más controlado. Y pues entonces eso pasó, fue un caso de corrupción. Entonces al final el Estado, el gobierno, pues no, que no fue corrupción, sino mala planeación. Pues sí, ahí quedó como ese tema. Y pues está Ok. en investigación y pues ¿De qué periodo averiguaste ese proceso de Reficar? 2013, profe, 2013 a 2016. Pues inició, eso lleva pues años atrás, de 2006 creo que inició. Sí, es que Pues tiene como esa varios parte. cortes. Ok, Héctor, bien, gracias. David, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno, yo investigué más que todo, pues algo como más reciente, pues no es tan reciente, eso fue durante la emergencia sanitaria declarada en marzo del año pasado. En Barranquilla, pues se firmaron más o menos 546 contratos durante la declaración de la emergencia sanitaria, los cuales suman casi 55.000 millones de pesos. La gran mayoría están catalogados en modalidad de urgencia manifiesta, eran contratación directa. Sí, Habían distintos rubros en estos tipos de contratos, habían arrendamientos, construcción de parques, apoyo a la gestión y entrega de mercados. También se pudo ver que muchos de estos mercados que compraron durante esta emergencia sanitaria eran entregados por políticos, eh, manifestando de que era de parte de ellos, no de lo que había licitado como la alcaldía como tal o la ciudad, sino que era de parte, como por decirlo así, del bolsillo de ellos. Em, También dice que el 24 de marzo el secretario general José Caicedo le envió una invitación al representante legal de la firma de servicios y alimentos NPSAS por la compra de 300.000 mercados que supuestamente sumaban
652 millones, a razón de 60.000 pesos cada uno. Pues acá yo pues como que descargué el contrato, los contratos que decían y todo, pero pues eso sí ya es como más tedioso. No, claro, Dice que es- compraban como 300.000 unidades y esas 300.000 unidades repartían por ahí 100 o 200. Además, como que las repartían entre ellos para hacer campaña política. Para eso, pues el costo de estos mercados era muy excesivo. Entonces, eso fue como lo que yo investigué, profe. Bien, David. Ese tema que investigaste es muy interesante, primero porque es muy reciente. Digamos que todos son interesantes, todos estos procesos de contratación pública, pero puntualmente ese es un escándalo que se viene dando secuencialmente porque aún no hemos conocido los ciudadanos todas las prácticas corruptas que se han hecho durante el periodo de aislamiento. ¿Qué pasó en el periodo de aislamiento? Muchas de las contrataciones, por ser una emergencia sanitaria, y como era la primera vez que íbamos una emergencia sanitaria en masa, ¿qué pasó? Muchas de las alcaldías, muchas de las gobernaciones, como lo compartía el compañero David, pudieron dar contratos a dedo o contratos directos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy el gobernador del pueblo que se llama Unigermana y todos los que están acá son mis amigos. Entonces, David que vende esferos, yo voy a pedirle esferos para mandarle a todos los niños, pero no hice una licitación pública, sino que invité únicamente a David. A David, ¿por qué? Porque a mí se me ocurrió y porque la ley me lo permitía en ese momento y le adjudiqué los esferos. Esferos BIC o esferos kilométrico, que en el costo del mercado están a 2.000 pesos, pero pues David me pasó una cotización y cada esfero costaba 54.000 pesos y así se los pagué yo. Eh, a, a Mirella yo le di el contrato de mandar los kits escolares y los kits escolares tienen un precio en el mercado promedio de 30.000 pesos, pero Mirella me pasó una cotización donde costaban 105.600 e igual se los di por no sé cuántas personas. Así sucesivamente, tuvo la oportunidad todas las administraciones locales y departamentales de contratar a dedo. Entonces, bien, David. ¿Quién más? ¿Quién más tiene caso? ¿Nadie más? Los demás no hicieron, no. De eso sacamos la primera nota, muchachos. Entonces, Kevin Camargo. Sí, profe, yo, presente. Falto yo. Señor. Sí, sí, no. Voy a decirles las notas de lo que sacamos. Kevin Camargo, ¿qué participaste? 4. Profe, falto Gracias, yo, no he profe. participado en este tema. ¿Cómo? No he participado en este tema. Ah, por Casi eso no les puedo estaba activarme. preguntando que quién más. Como no me contestaron nada más, creí que no habían participado. Entonces, pues, les quería dar las notas para continuar con el siguiente tema. Si Sí, alguien más profe. tiene, pues, para que lo charlemos, porque aquí sacamos la primera nota del corte. Sí, profe. Sí, falté yo, qué pena. Que casi no puedo Iván, activar el a ver, micrófono. adelante. Pues en mi caso, pues la mayoría de mi familia originariamente es de Bucaramanga, más Sí, exactamente de San Gil. En San Gil creo que pues más o menos fue como entre 2015 y 2016 que se hizo un contrato, que pues estaba buscando y decía que era un contrato de concesión, creo que se dice así, sí, donde se decía que se iba a realizar un aeropuerto, pero el aeropuerto, las ganancias que iba a generar dentro de lo que pues, se comerciara dentro del aeropuerto iban a ser como para las remodelaciones a futuro. Entonces sí, se desembolsó una plata para este aeropuerto en ese tiempo y pues se supone que el alcalde de ese tiempo tenía que empezar con esa gestión desde 2015 y terminarla hasta 2018. sí, Y a la mitad del contrato, pues al parecer como que se desapareció estos dineros y el aeropuerto quedó siendo un potrero como tal. O sea, como tal, ahorita en el municipio de San Gil no hay ninguna clase de aeropuerto ni quedó como una pista para aterrizaje de avionetas para transporte de alimentos y ya. Pero como tal, el aeropuerto nunca se quedó. ¿Y por cuánto fue el contrato? Eh, la verdad no tengo el dato muy seguro, pero si no estoy mal, fueron como 4.000 millones de pesos. Ok, listo. Vale, Iván. Gracias. ¿Alguien más que tenga caso? Buenas noches, profe. Wilmar, ¿cómo vas?
Bien, gracias. Profe, pues yo voy a hablar más que todo de la avenida Guayacanes, que actualmente la están construyendo, que es todo lo que es de Kennedy Bosa, que viene desde la Villa Alsacia hasta Bosa. Eh, en sí, este contrato no se adjudicó, digamos, como a alguien privado, sino que lo construyó ya directamente el IDU. Empezó ya desde el 19 o 13 de agosto del 2019. Lo que yo pues alcancé como a indagar es que desde el día 13 de agosto empezaron a comprar viviendas, a tumbar viviendas y ya directamente se empezó como a construir la vía realmente, ya fue en el mes de octubre del 2019. Sí. Por parte como de la pandemia, no se realizó ningún procedimiento hasta que pues dieron nuevamente el aval en el 2000, como a finales del 2020, que empezaron nuevamente a empezarse las obras y se han venido pues adjudicando. Esta vía tiene 5 tramos, la dividieron fue en 5 tramos, no la van a hacer de una vez, sino pues la dividieron directamente en 5 tramos. El tramo 1 y 2 va desde la avenida Guayacanes, en este caso va desde la avenida Ciudad de Cali hasta Patio Bonito, Sí. que es la primera parte. Y ya directamente lo que se ha venido avanzando, que es lo del tramo 2 que va a comprender desde la avenida Manuel Cepeda Vargas hasta la avenida Alsacia. Eh, Tanto en el tramo 2 como en el tramo 1 hasta el tramo 2, actualmente pues el IDU lo que dice que es que en el tramo 1 ha invertido 116.581 millones de pesos y en el tramo 2 invirtió 129.240 millones de pesos hasta el momento. Falta ya de lo que es el tramo 3, 4 y 5, que es la parte de Bosa. Eh, lo que yo pues he venido indagando, digamos, como en, digámoslo así, en conocidos abogados y todo eso que pues le hacen seguimiento, pues lo que ellos dicen es que hasta el momento pues no se ha encontrado algún tipo de sobrecosto en la obra, pero que por lo de la pandemia es posible que sí haya un tipo de sobrecosto, pero que hasta el momento no se sabe cuánto vaya a ser el sobrecosto de esa obra. Pero pues que hasta el momento pues han cumplido con las fechas. Digamos, ellos indicaban era que en agosto del 2021, es decir, en este mes, se tenía que haber entregado la obra si no hubiera ido pandemia. Pero por pandemia lo que están diciendo es que a diciembre del 2021 o ya a febrero del 2022 ya se tiene que estar entregando esa obra que va a comprender todo lo que es Kennedy Bosa. Perfecto. Hay una cosa bien importante y lo chévere de estos análisis es que empiezan a entrar palabras que a veces escuchamos, pero de pronto en el día a día algunos no las entienden o no las entendemos. Por ejemplo, aquí el compañero dijo una palabra que son sobrecostos en los contratos. ¿Qué son los sobrecostos, muchachos? Los sobrecostos es, vuelvo con el ejemplo de los esferos kilométricos. Si un esfero kilométrico en el mercado me cuesta 2.000 pesos, no sé cuánto cuesta un esfero kilométrico. Si un esfero kilométrico me cuesta 2.000 pesos en el mercado, en promedio, en la Panamericana, en la tienda de la esquina, me cuesta 2.000 pesos, pero en el proceso de contratación, el esfero sale costando 4.000 pesos. Posiblemente esto no sea un sobrecosto y les voy a explicar por qué. Porque los sobrecostos no solamente es cuánto cuesta en el mercado, sino también a través del contexto de cada contrato se pueden evidenciar algunos precios y algunos costos de las mercancías. Entonces, sigamos con el ejemplo de los kilométricos. El Ministerio de Educación Nacional tiene que enviar los kits de esferos
a todos los niños de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Un esfero kilométrico, yo que eso voy a ser el prestador del servicio para distribuir los esferos kilométricos en todo el país. Entonces, el esfero kilométrico en el público pues está a 2.000 pesos, ¿verdad? Pero resulta que es que a mí me piden como proveedor, como yo me gané la licitación para los esferos en todo el país, me piden que el esfero se vaya también a San José del Guaviare y que el esfero también vaya a Maicao y que el esfero vaya a la escuelita rural más apartada en Urumita y también que el esfero pueda llegar a todos los niños de Quibdó. En fin, entonces el esfero no solamente es el esfero de 2.000 pesos que usted consigue en la papelería de la esquina, sino que a mí, como proveedor, me toca poner ese esfero en diferentes partes del país. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que costear como proveedor cómo voy a hacer para que cuando me adjudiquen el proceso, yo pueda llevar el esfero kilométrico de 2.000 a todas las partes de Colombia, inclusive a las escuelitas más apartadas de los rincones más alejados de Colombia. Entonces, cuando ustedes ven, muchas veces ustedes dicen, no, pero o sea, ¿cómo va a costar 4.000 pesos ese esfero? No, pues de pronto sí, porque en los estudios de mercado, a usted como proveedor le toca cotizar movilizaciones, poder poner los esferos hasta en el último rincón y seguramente cuando los medios de comunicación hacen esos barridos de información van a revisar y de pronto el sobrecosto del esfero que cuesta 2.000 pesos y que finalmente costó 4.000, no hay sobrecosto, pero diferente es si el esfero cuesta 2.000 pesos y me lo están vendiendo en 52.000 pesos, ahí sí hay sobrecostos. Entonces hay una delgada línea, como nos contaba el compañero Wilmar, en las investigaciones que hay hasta ahora no hay sobrecostos. ¿Por qué? Porque si yo soy la Contraloría y me siento con las personas y me explican que el esfero en efecto ellos lo consiguen en 2.000 pesos, pero hay que tener unos costes de llegar a diferentes sitios de Colombia con ese esfero y pues eso le aumenta el precio a 4.000, pues yo no puedo abrir un proceso porque realmente eso provino de un estudio de mercado antes de que se abriera la licitación. Entonces, el proceso, ahí no hay sobrecostos. Igual, así, por eso es tan importante que ustedes empiecen a estudiar diferentes procesos y de lo que vayamos haciendo a lo largo de este semestre, puedan mirar al detalle algunas cosas. Con eso pueden traer conceptos claves que pueden enriquecer la clase. Entonces, puntualmente con el caso que nos presentaba Wilmar, posiblemente a la fecha no hayan sobrecostos. ¿Por qué? Porque, no sé, los bultos de cemento, lo que tenían que gastar, pues efectivamente el bulto de cemento cuesta 30.000 pesos, pero llevarlo hasta allá, el bulto de cemento cuesta 70.000 pesos. ¿Por qué? Pues no sé, porque eso debía haber sido de un estudio previo, de unos estudios previos, de unos análisis que hicieron antes de contratarlos a ellos. Posteriormente, si se confirma que realmente el bulto de cemento puesto allá con esas condiciones, en efecto, hubo una manipulación para que todas las empresas de cemento me dijeran que poner el bulto de cemento en Maicao costaba 100.000 pesos, pero eso fue realmente porque yo llamé a cada uno y les dije, venga, hágame el favor y ayúdenme a levantar esta información y que los costes sean más altos. Cuando se logra comprobar una cosa de esas, ahí sí se puede abrir un proceso investigativo administrativo. ¿Vale? ¿Alguien más? Listo, muchachos. Entonces empiezo. Wendy, fuiste la primera, ¿verdad? Sí, señor. Wendy, 3.5, ¿vale? Anótate esta nota porque la vamos a computar no en la próxima, sino en la próxima clase con la nota final, ¿vale? Del corte. Diego fue el segundo, ¿verdad? Sí, señor. Diego, 3.5, ¿vale? Muchachos, acuérdense que en el tema de contratación pública, todas las cosas están públicas en la página, en eso, entonces hay que buscar un poquito, además de hacer el análisis, digamos que superficial, meterse un poquito más. ¿Vale, Kevin Camargo? 4. Gracias, profe. Héctor García, 4.
David Rodríguez 4-2. Iván López 3-8. Wilmar 4. Entonces, muchachos, entonces, ténganlo presente, anótenlo ahí en sus agendas. Yo igual aquí lo tengo, pero la próxima hacemos un tema similar. Wilmar se sacó tanto, Héctor tanto. Ustedes mismos vamos computando, anoto la nota final y esa es del primer corte, ¿vale? Para que estemos claros, muchachos, ¿vale? Entonces, pues los que de pronto tienen una nota entre 5 o algo así, podemos jalonarla a la próxima nota, pues dependiendo del debate que tengamos o el análisis que vayamos a hacer, subirla un poquito y los que la tienen bien, igual también la idea es que podamos subir. Pero mi conclusión, ya para cerrar esto y entrar con la clase del día de hoy, es que porfa muchachos, no solamente lean así por encima, sino que después de que hagamos una clase puedan investigar, puedan leer, puedan meterse un poco más a fondo y si de pronto eso no les dice nada, cambien de tema. Así es la vida también. Si eso de pronto lo que yo estoy mirando no me dice mucho, pues cambiemos de tema para poder hacer una construcción enriquecedora. Acuérdense que ustedes ya son profesionales, ya están a puertas de graduarse, ya son adultos. Entonces, pues no podemos llegar con análisis, pues, digamos que muy superficiales porque, pues, esto habla mucho de uno como profesional. Entonces, meternos mucho más y empezar a analizar. Para hacer el primer debate, pues, está bien, muchachos, pero podemos seguirlo mejorando y mejorar el nivel. Igual, en estos debates ustedes van a tener muchas habilidades, una habilidad de discusión, de contestar preguntas, hasta de improvisación. Entonces, eso les va a servir para la vida. Muchachos, entonces voy a llamar la lista, creo que están todos, pero solamente para confirmar. Wendy Vanessa Andrade. Presente. Kevin Fabián Vaquero. Aquí, profe. Wilmar Alexander Betancourt. Presente, profe. Kevin Antonio Camargo. Presente, profe. Héctor García. Presente. Iván Albeiro González. Bien. David Eduardo Rodríguez. Presente, profe. Y Diego Fernando Torres. Presente. ¿Alguien falta en la lista? Sí, profe, yo. Mireya, ¿tú estuviste en la clase pasada? Y yo estuve, sino que hay un caso porque en el horario a mí no me sale esta materia, pero en el aula, sí, Sí. pero yo sí tengo que ver esta materia. ¿Y ya hablaste con el decano? No, de esto sí no. Es importante que le escribas y pues le digas que no apareces en las listas, ¿vale? Porque en tanto cambio de horario que me hicieron, siempre sale esta materia, pero en el último ya no. Pero pues como sigue en el aula, yo sigo ingresando. Sí, pero es importante, igual aquí te anoto, igual para el análisis y todo, pues, pues no tuviste nota hoy. Entonces, es importante que hables con él para que revises, que me salgas aquí en la lista, para que no tengamos lío. Ah, ok, bueno, profe, gracias. ¿Vale? Listo. Y pues, ¿hiciste algún análisis? No, profe, no, yo sí no lo leí. Ok. Pues tienes que tener en cuenta que son 2 notas, entonces se computan unas con otras, entonces el siguiente análisis te tiene que quedar en 5 para que por lo menos la materia te queden 2.5, ¿vale? El primer corte. Bueno, profe, sí, señor. Vale. Bueno, muchachos, ¿alguien más no hizo análisis? Sí, creo que alguien más. Aquí está. Bueno, ok. No importa. Bueno, muchachos, vamos a continuar con la clase para no perder tiempo, porque hoy tengo varias diapositivas que ustedes me van a ayudar a leer. Entonces, regálenme un segundo, las abro para que no salgamos tan tarde hoy y podamos avanzar. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho de petición. El derecho de petición, ya lo van a ver ustedes, es un derecho, pues como su nombre lo dice, que tenemos todos los ciudadanos. Esta fue una presentación que trabajamos hace algún tiempo para Risaralda. Entonces yo la tenía por acá y ustedes me van a confirmar si ya la pueden ver, por favor. Sí, señor. Kevin, ayúdame ya que tienes el micrófono abierto a leer esta primera diapositiva, por favor. Listo, señor.
El derecho de petición. El derecho de petición es aquella solicitud verbal o escrita que realiza un ciudadano con el fin de obtener por parte de las autoridades públicas y privadas respuesta a una necesidad de información, consulta, un documento o la prestación de un servicio público no satisfecho. Ok. Puntualmente, el derecho de petición lo que busca es que nosotros como ciudadanos, invocando la constitución política, sea de manera verbal o de manera escrita, de cualquier necesidad, consulta o insatisfacción que tengamos, podamos hacer uso del derecho de petición. ¿Cómo alguien que me diga cómo puede ser una solicitud verbal en el marco del derecho de petición si generalmente cuando vamos a hacer un derecho de petición y si no lo sabemos hacer nosotros mismos y le pedimos un favor al abogado, el abogado nos va a decir, bueno, sí, yo le hago el derecho de petición, pero pues ahí me debe 80.000 o 100.000 pesitos de esas 5 hojas que tuve que redactarle. ¿Cómo podría ser un derecho de petición verbal o cómo alguien podría hacer uso de un derecho de petición de carácter verbal? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, ¿no podría ser que, digamos, cuando, digamos, un ejemplo podría ser cuando lo de los recibos, Sí. que la gente se empieza a quejar como por los medios de comunicación, Digamos, que pues, okay, sigue. pues que ahí, digamos, exigen que una explicación que por qué tan caro, lo mismo también cuando lo del predial, que la gente se queja que por qué tan caro, Muy eso no bien. sería como, Sí. Por un lado, digamos que ese puede ser una, una solicitud y el medio de comunicación, cuando uno ve el Casa Noticias, denuncia, todas estas cosas que uno ve en noticias y va en algún sitio, ustedes ven que en efecto hoy llega Felipe Arias o cualquiera de estos periodistas y dice, bueno, la calle aquí en Fontibón está llena de huecos y quiero preguntarle al IDU y al señor ministro de Transporte qué han hecho para arreglar esta calle. En efecto, ahí es una solicitud verbal, de una u otra manera la población solicitó la ayuda de un medio para visualizar qué estaba pasando con una calle. Y en efecto, el medio de comunicación muchas veces presenta por escrito un derecho de petición y vemos como a los 15 días, a los 8 días, que Felipe Arias o cualquiera de estos periodistas sale leyendo, bueno, el IDU nos contestó que en el plazo de un mes van a pavimentar la calle aquí en Fontibón. Eso es una forma, ¿verdad? Digamos que los ciudadanos acuden a un medio de comunicación. Pero, pues, más allá de eso, las solicitudes verbales de los derechos de petición están consagrados para garantizar el libre derecho de la información y acceso a la información de todas las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega un abuelito, que si llega una persona analfabeta a una entidad del Estado y le están vulnerando sus derechos, qué sé yo, una persona muy humilde del campo que no sabe leer ni escribir, entonces pues evidentemente no puede hacer uso del derecho de petición de manera escrita. Sin embargo, la Constitución nos da a todos los ciudadanos la posibilidad de poder hacer una solicitud de manera verbal. Entonces, ¿qué tiene que citar un ciudadano cuando se acerca a la oficina de atención al ciudadano o cuando está llamando a la línea de atención al cliente de X o Y entidad pública y también privada? Porque el derecho de petición aplica para privados y públicos. ¿Qué debe hacer? Citar la Constitución. Yo, Jimmy Lugo, en mi derecho de colombiano y haciendo uso de la Constitución política, señor, le quiero decir a usted que estoy en desacuerdo por el impuesto predial o estoy en desacuerdo porque mi nivel de Sisbén ahora es 2 y yo era 1 y eso no me permite acceder a ciertos beneficios. Pero esto pues evidentemente lo tienen que, pues la persona tiene que invocar primero la constitución política y segundo hacer su petición para que sea verbal, porque la gente va a decir, bueno, ¿y cómo hago una petición verbal? Pues si usted es una persona, si usted es un estudiante, si usted es un profesional, evidentemente pues una petición verbal
también la puede hacer porque es un ciudadano, pero lo mejor es que usted deje un radicado y le puedan poner un sello con su petición. Entonces, recuerden, esta petición la puede hacer cualquier ciudadano que no esté satisfecho o que necesite aclaración de algo con lo que está inconforme. Yo les quiero poner un ejemplo de un derecho de petición que radiqué hace poco. Yo por error, pues como saben, yo no sé si les conté, pero como saben, no vivo aquí en Colombia. Ahorita voy a estar durante un mes y medio aquí en Bogotá, pero no vivo. Entonces, se me olvidaron hacer consignaciones bancarias. Tuve que hacer unos depósitos a un banco, de mi banco a otro banco, y yo me confundí, la verdad. Y no puse, la cuenta era una cuenta corriente y yo puse una cuenta de ahorros. El hecho es que me tienen ahí embolatado una plata de 5 consignaciones que hice y pues no, son miles de millones, pero son como 30 millones de pesos que pues para mí representan plata y pues los necesito de vuelta en mi cuenta porque no los voy a dejar por ahí perdidos. Entonces, ¿qué hice? Yo llamé al banco a servicio al cliente y bueno, estas señoras se pegaron una enredada, no saben qué pasa con mi plata está desaparecida. Pero yo ya les expliqué, ok, cometí un error como ciudadano, pero pues ahora como ciudadano ejerzo mi derecho a que me ayuden, a que aparezca mi plata, porque finalmente no entró a la otra cuenta donde yo necesitaba depositarla, pero por otro lado, pues la plata ni me la devolvieron a mi cuenta, pero tampoco la pasaron a la cuenta que yo necesitaba que llegara. Entonces, pues a través de PQRs realmente esto nunca funcionó, entonces me tocó hacer un derecho de petición y pues ya apareció la plata, ya el banco hizo los estudios pertinentes, ya saben qué pasó. Yo, pues evidentemente me contestaron, señor, usted cometió un error, pero en el plazo de máximo 30 días usted va a ver la devolución de su plata en su cuenta. Entonces, para cosas a veces tan sencillas como esta, que parecieran sencillas, que uno dice, llamo a la línea de atención al cliente, porque me pasó con un privado que es Banco de Bogotá. Uno llama a la línea de atención al cliente y verifican que el usuario, que en ese caso yo la embarré y no puse cuenta corriente, sino cuenta de ahorros, y ya me la devolverían, esa sería la fácil, pero pues no, se enredaron, no me la quisieron devolver inicialmente. Puse el derecho de petición explicando lo que había pasado, argumentando qué era lo que había pasado el pasado día tal, hice una consignación por 5 millones, después otra consignación por 5 millones y después otra y otra y otra y otra y así. Argumenté todo lo que había pasado y hice mi solicitud. Solicito por favor que el dinero sea devuelto a la brevedad a mi cuenta número tal, 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 tal. Y ya. Entonces expliqué qué había pasado, hice mi solicitud y ellos tienen unos plazos para contestarle a usted qué pasó con eso, o si se perdió, o de pronto a ese banco nunca le llegó. Ellos ahí ya cuando hay un tema legal, a usted le tienen que contestar, pero recuerden que siempre la solicitud debe centrar a la persona, porque si yo les digo, yo hice una consignación y eso nunca pasó, de pronto es muy escueto lo que yo estoy contando. Entonces ustedes deben ser muy precisos en toda la información que brindan para que precisamente la información no se pierda. Listo, muchachos. Por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Wilmar, dime. O sea, el derecho de petición, digamos, primero se tiene que hacer algún tipo de procedimiento, es decir, una PQR para pasar al derecho de petición, o el derecho de petición se puede diligenciar de una vez sin tener algún tipo de paso anterior. De una, o sea, tú en lo que estés en desacuerdo o la información que necesites ser aclarada, puedes pasar de una al derecho de petición. No tiene que haber una cadena de valor para que primero la PQR, después el derecho de petición, después otra cosa. No. Tú puedes pasar de una a lo que necesites a pedir un derecho de información, al colegio de tus hijos, si tienes hijos, no sé, al banco si necesitas algo, a una entidad del Estado, a tu trabajo si necesitas algo, puedes pasar de una al derecho de petición. ¿Y eso qué pasa? Que lo convierte en obligatorio. ¿Por qué? Porque tú como ciudadano estás ejerciendo unos derechos y lo estás convirtiendo en un proceso obligatorio. Ahora bien, pues si no hay necesidad de hacer un derecho de petición, pues es mejor que a través de una PQR, de una llamada, pues te den la información. Yo
generalmente siempre intento acudir primero a las vías tranquilas. A decirle a la gente, venga, ayúdeme a través del call center, o yendo atención al cliente, o que me redacten una PQR, o yo redactar la PQR en la página. Pero bueno, si ya se pasó una semana, 2 semanas, y estos tipos se hacen los locos, el banco o quien sea se hace loco y no me contesta, evidentemente yo procedo a hacer un derecho de petición que sí o sí te lo deben contestar en el plazo de 15 días. Y ya vamos a ver qué pasa si no te lo contestan en el plazo de 15 días. ¿Qué pasa? Que muchas veces se pueden demorar más o no lo contestan, pero para eso el derecho de petición se hace obligatorio el cumplimiento de tu respuesta. Entonces, si no te lo contestan a los 15 días, los que se ven en el lío son los otros. Entonces, pues contestando a tu pregunta, tú puedes meter un derecho de petición de uno, en lo que sea. Por ejemplo, hace poco, cuando vivía en Colombia, no hace tampoco, antes de pandemia, cuando vivía aquí en Colombia, en el colegio de mi hija pasó un tema, bueno, en fin, un tema pues ahí desagradable, un compañerito le pegó en una patada, entonces me dieron el manual de convivencia y yo les pedí por medio de una carta inicialmente, venga, yo quiero saber qué pasa cuando alguien agrede a mi hijo y no está estipulado en el manual de convivencia. Porque mi pregunta es esta, ta. El colegio nunca me respondió la tal carta y nada, hice un derecho de petición a los 15 días. El colegio me tuvo que responder qué era lo que pasaba y también tomar medidas preventivas y actualizaron el manual de convivencia. Evidentemente el colegio cuando me contestó me dijo, por favor, le recomendamos hacer uso de primero venir a hablar en el colegio o pasar una carta y contestarle antes de pasar a un derecho de petición. Claro, yo les dije, ok, pero yo pasé una carta, pero a mí nunca me la contestaron inicialmente, entonces me voy con el derecho de petición, porque ahí sí, quieran o no quieran, se paren en las pestañas o no, te tienen que dar respuesta, ¿vale? Gracias, profe. Dale. Bueno, por favor, alguien que me ayude con esta diapositiva que estamos aquí proyectando. Dice, el derecho de petición. Fundamentos constitucionales. Artículo 23. Derechos fundamentales del ciudadano. Vida, salud, educación, vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, etc. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Muchas gracias. Los trámites, muchas gracias Wilmar, los trámites de un derecho de petición van entre 15 a 10 días, dependiendo los casos. Ya veremos cuáles son los tiempos establecidos. Pero si ven, muchachos, todos tenemos derecho a presentar una petición donde queramos. Donde queramos tenemos derecho a presentar una petición, ¿vale? Y para el segundo corte les voy a adelantar, una de las notas va a ser, vayan buscándose algo que les quieran aclarar, porque vamos a hacer un derecho de petición y la nota va a ser la respuesta del derecho de petición. Así que si no lo hacen, pues no tienen nota. Si no les contestan, pues evidentemente pues no habrá nota. Les tienen que contestar en un plazo de 15 días o les tienen que decir algo. Entonces ustedes van a llegar aquí a la clase, hoy hicimos nuestro primer derecho de petición, hoy no, hoy estamos hablando de qué es el derecho de petición, pero cuando hagamos nuestro primer derecho de petición, entonces ustedes van, y si no tienen nada, pues nos lo inventamos. Van a pedirle a Claro que les especifique los últimos 5 recibos de su factura porque vieron que se subió, qué sé yo, 5,000 pesos por un nuevo canal que ustedes nunca pidieron. Entonces van a través de un derecho de petición a pedir que les aclaren eso, ¿vale? Entonces vamos a mirar cómo se radica un derecho de petición, si lo puedo radicar por la página, si me toca ir allá, qué debo hacer, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos a revisar, pero más adelante, eso para adelantarles un poco y para que pongan atención y después puedan hacer su derecho de petición de manera asertiva. Y esto les va a servir para el resto de su vida. Un derecho de petición en serio les va a solucionar muchos problemas que a veces uno dice, venga, ¿cómo le pregunto? O sea, estoy inconforme con el cobro de tal cosa o por qué en la medicina no me dan tal droga y yo veo que a mi vecino sí se la dan. ¿Será que tengo derecho? ¿Será que no tengo derecho? En el derecho de petición a usted le tienen que contestar clarito,
qué es lo que está pasando, usted por qué tiene derecho o por qué no. Pero ustedes tienen que aprender a hacer un derecho de petición bien elaborado. ¿Qué es un derecho de petición bien elaborado? Que expresen bien lo que quieren decir, o sea, que expresen los antecedentes, que su petición les quede clara, que entre los derechos fundamentales de vida, salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico, se constituya una de esas cosas que usted va a solicitar, ¿sí? Entonces, bueno, muchachos, continuando, Profe, vamos. Sí, dime. profe, una pregunta, digamos, un derecho de petición también se puede hacer, digamos, un ejemplo, están construyendo unas viviendas, pero digamos, cuando uno va a averiguar, dice que la vivienda va a ser estrato 3, pero uno no considera que sea ese estrato, sino sí Claro, podrías. por supuesto, tú puedes preguntarle, tienes que revisar si es a la constructora que le vas a pasar el derecho de petición. Ah, bueno, esa es la otra. Muy buena pregunta. Todas las intervenciones son muy valiosas porque dan cositas varias para trabajar. Mira, por ejemplo, en ese caso tuyo puntual, que quieres preguntar a la constructora si eso va a ser estrato 3 o estrato 4, ¿a quién le debes preguntar? ¿A la constructora o le debes preguntar al Ministerio de Vivienda? ¿A quién le debes preguntar? Yo como ciudadano estoy interesado en adquirir una vivienda en eh, Suba, Rincón, y es en tal dirección, el proyecto se llama tal, y quiero hacer uso de mi derecho en uso de mi derecho fundamental y hacer uso de este derecho de petición para preguntarles a ustedes respetuosamente qué estrato creen que va a tener. Posiblemente te digan que hasta que las viviendas estén habitadas y haya una evaluación, ahí te van a dar el estrato, pero posiblemente no. ¿Quién quita que te digan, mire, se presume que el estrato va a ser 3 o el estrato va a ser 4 o el estrato va a ser 5 o qué sé yo? Pero Pero digamos, en el caso en que ya esté estipulado que es estrato 3, o sea, digamos que ya en las escrituras digan que ya está estipulado estrato 3, uno también puede hacer, de hecho, que por qué lo están estipulando como estrato 3, ¿cierto? exacto. Entonces tú puedes decir en la acción en la acción, en el derecho de petición, perdón, decirles, mire, en la escritura, yo soy propietario de la escritura no sé qué, del predio no sé qué, y dice que mi estrato es 3 y necesito confirmar si ese estrato es 3 o es 4 o es 5 o es 2 y por qué lo pusieron así, y ellos te tienen que contestar por las vías legales aproximadamente en 15 días. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, cualquier cosa así que quieran saber, que necesiten, ustedes tienen que elaborar pues un derecho de petición para que esto les puedan contestar qué es lo que está pasando. Alguien que por favor me ayude con esta diapositiva, gracias. Dice, acción de tutela, artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre. La protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. No contestación de derecho, petición, silencio de la administración. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, a Kevin no le contestaron en el Ministerio de Vivienda la, el derecho de petición. Generalmente siempre tienden a contestar algo para que como ciudadanos no vayamos más adelante. Más adelante vamos a tener una clase puntualmente de la acción de tutela. Pero ¿qué pasa cuando a mí no me contestan un derecho de petición en los plazos estipulados, que son 15 días hábiles a partir de la fecha de radicado? Si no me los contestan en esos 15 días hábiles, puede haber un silencio administrativo y la entidad del Estado o la entidad pública está eh, con la responsabilidad y además con la vigilancia, eh, eh, pues para que ustedes, el derecho que les da de ser ciudadanos, puedan hacer uso de la acción de tutela. Y esto sí, digamos que una acción de tutela, cada vez que hay una acción de tutela y se pone una acción de tutela, se tiene 3 días hábiles para que contesten. Es decir, si a usted no le contestaron ese derecho de petición porque tenían muchos derechos de petición contestar o no sabían qué contestarle,
y después usted hace uso de la acción de tutela, que como digo lo veremos más adelante, usted va y la radica ante un juez y el juez le ordena al Ministerio de Vivienda que le conteste a Kevin en el plazo máximo de 3 días qué es lo que está pasando con el estrato y por qué esas casas son estrato 3, porque Kevin se ve vulnerado y él cree que su estrato es 2. Estoy inventando, Kevin, qué pena ponerte como ejemplo. Señor, tranquilo. Entonces, Kevin cree que su casa debiera ser estrato 2 y resulta que no le alcanza para pagar los servicios y le están vulnerando un derecho. Entonces le están vulnerando el derecho a la vivienda, el derecho a tener un acceso justo, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Usted radica esa tutela y a los 3 días, por orden de un juez, le tienen que contestar. O si no, esto puede dar hasta para arresto de las personas que hagan las veces de representante legal del Ministerio de Vivienda o de la constructora, según sea el caso donde Kevin haya interpuesto esa acción de tutela. Porque si yo soy el juez y me llega aquí la acción de tutela, entonces, ok, firmo la acción de tutela, esa acción de tutela se va para el ministerio, pongámosle que se va para la constructora, y la constructora no contesta en los 3 días, yo como juez le ordeno al representante legal que hoy mismo se le dé una orden de arresto. Por eso ustedes ven que a veces cuando se le pone una acción de tutela, la gente tiene que volar a contestarla, porque o si no, se le ordena una orden de arresto al representante legal, presidente o a quien haga sus veces de representante de dicha entidad. Entonces no es tan fácil que no se conteste un derecho de petición. Asimismo con el colegio, si el colegio no quiso contestarme el derecho de petición, ¿qué pasa? Yo voy y pongo una tutela y el juez le ordena al colegio que en 3 días me conteste mi derecho de petición y la tutela. O sea, le tiene que contestar al juez y le tiene que contestar al usuario. En caso de que no conteste al representante legal o al rector del colegio, le ordenan, si no lo ha contestado en esos 3 días, una orden de arresto por no contestarlo. Entonces, es un tema de desacato. ¿Vale, muchachos? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Listo, alguien que me ayude con esta Profe, diapositiva. pues yo más que una pregunta es como una forma en la que yo veo. Y eso es lo que pasa normalmente en todo este tipo de casos. Cuando colocan una acción de tutela, pues nunca la responden tampoco porque el juez es amigo de no sé quién y entonces por conexiones. Entonces eso queda así y pasan muchos años y nunca le dan respuesta al usuario ni nada. Sí, Eso ha pasado más que todo en las EPS. en la CPS, sí, tienes razón. A veces hacen planes de contingencia para ir sacando todos los casos, pero pues digamos que uno tiene que empezar a hacer uso del derecho de petición, mirar qué pasa. Si no te contestan, pues hay tutelas, pero en el tema de salud hay unos plazos puntualmente en los temas de salud, porque tú sabes que la gente, sobre todo cuando tiene enfermedades muy, muy graves, muchas veces hay muchos derechos de petición y muchas veces uno va a ver, y es cuando se filtra en medios y demás, y hay el presidente de la nueva EPS o quien haga sus veces de representante legal tiene no sé cuántas órdenes de arresto. Y se los digo por experiencia propia, porque trabajé, si les conté en la primera clase, los que estuvieron en la primera clase, yo trabajé en el ICFES durante muchos años. Y en el ICFES también ponían muchos derechos de petición los usuarios. ¿Y qué pasa? Digamos que cuando uno está aquí en Colombia, o sea, yo soy el director del ICFES, mi jefe era la directora del ICFES. Cuando está en Colombia, pues realmente a veces llegan esos derechos de petición y de pronto no se le contestaron por los plazos. Cuando, por ejemplo, hay pruebas del ICFES y no pude asistir o me siento vulnerado, entonces la gente pues radica en masa. Y muchas veces la capacidad instalada de las empresas no da para que se le conteste a todo el mundo de inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, eso se convierte en una omisión de las entidades del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas personas tienden a hacer una acción de tutela. Y la acción de tutela es ahí donde tú dices,
Wilmar, y es, pues no las contestan, pero a veces no es así, es así tan sencillo. Cuando hay casos puntuales, los jueces dicen, venga, todavía no ordenemos el arresto del director del ICFES, por seguir con ese ejemplo, pues porque es que tienen 7.800 peticiones para contestar y en jurídica del ICFES son 10 personas. Entonces, pues por capacidad evidentemente no lo van a poder hacer. Eso no pasa en todos los casos, es puntualmente en casos que sean así de masa. Entonces, qué sé yo, estás pidiendo el medicamento, qué sé yo, vamos a poner un medicamento, Bioplasil, que es para el cáncer, y hay miles de personas pidiendo ese medicamento. Evidentemente al otro día no, perdón, y hay muchos derechos de petición sin contestar, hay varias tutelas que están sin contestar, evidentemente al otro día no pueden ordenar el arresto del presidente de la nueva EPS o de compensar donde estén, porque pues van a decir por la capacidad instalada que tienen 80 personas en jurídica, no les da para contestar tantos casos. Entonces ahí tienden a demorarse un poco y a dilatar, sobre todo en esos procesos tan grandes como lo son medicamentos, un tema que sea de interés nacional de todo el mundo contestando. A veces la ley da unos plazos un poco mayores, pero en cosas simples un juez sí te ordena que, en cosas no simples, sino en cosas que no tengan una demanda tan alta de peticiones, si la ley te ordena que sea de inmediato, como para dejarlo ahí como claro en todos los trámites, porque lo que tú dices sí es verdad. Alguien que me ayude, por favor, con esta diapositiva. Alguien que lea esta diapositiva, por favor. Bueno, dice fundamentos legales. Ley 1437 de 2011, no sé, CPA, declarada inexequible. Artículos 13 al 33, Corte no sé, Constitucional, sentencia. Sentencia C818 de 2011. Ley 1755 de 2015 sustituyó los artículos 13 al 33 de la Ley 1437 de 2011. Ley 1712 de 2014, Transparencia y Acceso a Información Pública. Decreto 1081 de 2015. Muchas gracias. Estos leyes y artículos solamente están acá porque hay muchas cosas que se derogan unas con otras. Puntualmente no vamos a entrar a pormenorizar ninguna de estas, pero por ejemplo la última, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, dice que nosotros podemos radicar un derecho de petición en cualquier correo institucional o o algunas entidades deben habilitar, si no tienen correo electrónico, deben habilitar a través de su página web un correo electrónico para que las personas no se desplacen y pueda haber un libre derecho a que ustedes radiquen sus derechos de petición y demás. Alguien que me ayude, por favor, con esta diapositiva, el derecho de petición y los términos para resolver. Yo. El derecho de petición. Términos para resolver. Primero, generalmente 15 días hábiles. Segundo, documentos e información, 10 días hábiles. Tercero, consultas, 30 días hábiles. Cuarto, entre entidades públicas, 10 días. Perfecto. Se comienzan a contar a partir del día siguiente. Muy bien. Kevin, vuelvo contigo. Vas a radicar el derecho de petición para que te aclaren el tema de tu estrato. ¿En cuál de estos 4 términos crees que te lo deberían resolver? En 30 días, porque es como una consulta. Muy bien, sí. Generalmente eso es una consulta, entonces tú no estás solicitando, no te están, digamos que por lo que nos cuentas acá a los compañeros de clase, no estás diciendo que te están vulnerando ya algún derecho y que no te alcanzan los recursos para pagar, sino que tú solamente quieres saber por qué
te dejaron en estrato 3? ¿Y por qué no en estrato 4 si el barrio está rodeado de gente estrato 4? ¿O por qué no es estrato 2 si, bueno, tú tendrás tus argumentos? Entonces, como es un tema de consulta, la entidad tendrá 30 días hábiles para contestarte, ¿vale? Listo, señor. Bueno, muchachos, alguien más que me ayude con esta diapositiva. Dice, excepción de los términos para resolver. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento de término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta que no podrá exceder del doble del, no se nota muy bien, profe, la última palabra, Perdón. del, del doble del inicialmente previsto. Es decir, si a Kevin, qué pena Kevin que te ponga de ejemplo toda la clase, pero me parece interesante porque es un compañero y creo que nos podemos relacionar fácil con ese ejemplo. Si te molesta me dices y cambio el ejemplo. Ah, no, señor, tranquilo, profe. Entonces, el compañero Kevin quiere verificar el tema de su estrato. Entonces, ¿qué pasa si los señores de la constructora o del Ministerio de Vivienda se enredaron? Que cuando hagamos el ejercicio en real, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, a quienes se les demoraron, a quienes no les contestaron, a quienes les contestaron sí, qué les contestaron. Entonces, puntualmente, a Kevin, los de la constructora, los de jurídica, los abogados de allá, no supieron qué contestarle a Kevin y cómo argumentar una respuesta jurídica para darle al ciudadano una información veraz. Entonces, le contestan que están averiguando, entonces que ellos se van a tomar un plazo más. Por un lado están cumpliendo, pero ojo, no se pueden demorar más de los 30 o 15 días previstos, dependiendo cómo sea el derecho de petición, para contestarle a Kevin su solicitud. Presentación y radicación. Alguien que por favor me ayude con este. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma o por escrito y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Cuando una petición se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley, en acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que le falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. De forma sucinta. Les deberá dar un número de radicado o un boleto donde ustedes generalmente, si la presentan, digamos que en una de las ventanillas de la EPS, les deberán, generalmente lo ideal es llevar 2 documentos para que en una le pongan la radicación, pero en caso de que ustedes solo lleven una copia, el funcionario le deberá dar una boleta o un tiquete o algo donde certifique que usted presentó su derecho de petición y tiene un número de radicación. Lo ideal, muchachos, es que siempre lleven 1 o 2 copias adicionales para que la entidad se quede con una y que en la otra le firmen su radicado, ¿vale? Para que siempre que vayan a presentar uno. Cuando pasa en internet, cuando lo hacen en internet, perdón, generalmente cuando terminan, el sistema les da un formato y lo ideal es hacer captura de pantalla para tener esta evidencia en caso de que no se conteste y uno tenga que proceder, por ejemplo, a una acción de tutela, que esperemos no sea el caso de ninguno en este primer ejercicio. Otro compañero adicional a los que ya han participado que nos ayude con este. Mira ya, porfa, ayúdame a leer este. Formularios y formatos. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito.
y pondrán a su disposición de los interesados sin costo formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que recibida por el funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación y del número y clase de los documentos anexos. Tendrán el mismo valor legal que el original y se devolverán al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo alguno al peticionario. Vale, muchas gracias. Derecho de petición. ¿Alguien, otro compañero o compañera que nos ayude a leer este? En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, correo electrónico esta tendrá como datos de fecha y hora de erradicación, así como el número y clase de documentos recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y erradicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Cuando la petición se presente verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia de cada entidad, que cada entidad defina para ese efecto. Gracias, Wendy. Peticiones incompletas y desistimiento. ¿Qué pasa cuando una petición no va completa o no la argumentamos bien? Compañero o compañera que me ayuda a leer esto. Creo que ya todos han, entonces pueden repetir. Cualquiera. Diego, ayúdame a leer esta, por favor, Diego. Momento. Peticiones incompletas y desistimiento. Desistimiento, muy bien. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constante que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley. Requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un mes. Se recomienda llevar una libreta de anotaciones. A partir del día siguiente, en el que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite y prórroga hasta un término igual. Vencidos los términos sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el... ¡Ay, momento! Hasta conseguido, solicite prórroga hasta un término igual. Vencidos los términos sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recursos de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda, ahí sí ya no puedo ver más abajo. Nuevamente, Ya va así. Presentada con el lleno de los requisitos legales. Entonces, ¿qué pasa si presentamos un documento de manera errónea o de manera sin información? La entidad le requerirá a usted por los datos que dejó ahí consagrados, su correo electrónico, su teléfono o su dirección, le hará llegar una solicitud que le dicen: señor Juan, yo no entiendo su solicitud de que me diga por qué quiere pasarse a nivel de Sisbén 5 cuando hemos detectado que su nivel es 2. Entonces, si usted no dijo, mire, yo me gané el baloto y yo ya no quiero ser nivel de Sisbén 2, sino quiero que me pongan en nivel 5, sino que usted simplemente dijo que era 5 y ya, pues la entidad no sobreentiende
el proceso. Entonces le van a decir a usted, bueno, señor Juan, pues nosotros no podemos cambiarle eso, pues porque a través de unos análisis de información vimos que usted es nivel de Sisbén 2, entonces pues no se le puede cambiar a 5. Pero entonces eso se lo van a hacer llegar a sus correos, a su dirección de casa o lo llamarán, pero generalmente siempre dejan una evidencia donde dice que usted recibió o en la portería de su edificio o alguien recibió esto. Y ahí empiezan a contar otros 15 días. En caso de que usted pase esos 15 días y no especifique qué es lo que quiere saber y que no le cuente a la entidad que se quiere cambiar de nivel de Sisbén 2 a nivel de Sisbén 5 porque se ganó el baloto, pues la entidad desistirá de este proceso y lo archivará. Entonces muchas veces pasa eso, que le dicen a usted, mire, necesito más información para saber qué es lo que quiere, qué es lo que quiere pedir, que no le entendemos muy bien qué es lo que quiere hacer. Y usted tiene que hacer un anexo contando, respondiendo a las preguntas que ellos tienen para que le puedan responder. Si se pasa un plazo máximo de 15 días, pues esa solicitud se verá como que ya no prosperará. Peticiones irrespetuosas, muchachos. Alguien que me ayude con este, por favor. Dice Peticiones, peticiones respetuosas. Siga, compañero. peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Todas peticiones deben ser respetuosas, pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare entre los 10 días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, pensiones o de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa si lo que usted está pidiendo ya lo han pedido muchos funcionarios y ya lo han contestado? Le van a decir, esto ya se lo contestamos a el señor Jimmy Lugo, entonces le vamos a copiar la misma respuesta porque es lo que usted está preguntando. Tun, aquí está su respuesta. O si su respuesta, volvemos, está sin fundamento o no sabemos qué quiere, pues le harán unas preguntas. Recuerden que tienen 10 días para que se vuelva a procesar su solicitud después de las preguntas, ustedes aclarándolas. Si no se aclaran, pues lamentablemente quedará sin competencia el tema. Vamos a leer este funcionario sin competencia. Si quieres, Wilmar, ¿qué ibas a hacerle ahorita? Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes al de la recepción si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente, así se le comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente. Muchas gracias. Organización y trámites internos. Alguien que me ayude con esta, por favor. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo. Cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas de información de interés general o de consulta, la administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación.
la pondrá en su página web y entregará copias de las mismas a quienes las soliciten. Entonces, ¿qué pasa cuando en un sitio, por ejemplo, tenemos muchas solicitudes de la misma? Yo quiero saber por qué la carretera está destapada, el tramo de la séptima, la autopista. Entonces, si hay muchas personas y es toda la comunidad, entonces son más de 100, 200 peticiones de lo mismo, lo que hacen es contestarle a las personas y le dicen, mire, la copia se la vamos a, la respuesta la vamos a publicar el día de mañana en el periódico El Tiempo. Y entonces le dicen a todo el mundo, en los anexos estos del Tiempo, que son esos largueros que salen que nadie lee, dicen, dando respuesta a los múltiples derechos de petición de por qué la obra no está terminada de la séptima a la autopista, en Lijacá tenemos esto, esto, esto y esto, y ahí lo contestan a todo el mundo. ¿Para qué? Para evitar trámites administrativos de costo de envío de información o demás. Entonces prefieren publicarlo en una gaceta, en un periódico, a todos los ciudadanos. Documentos reservados. La misma dinámica. Alguien, por favor. Kevin. ¿Yo? Sí. Listo. Dígale. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada. Indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno. Perfecto, muchas gracias. Reproducción de documentos. Rápidamente le damos 2 más y terminamos para dar los 5 minutos que habíamos quedado de terminar la clase antes. Otro compañero, por favor, esta. Reproducción de documentos. Siga, compañero. Vale, qué pena. En ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta del interesado en obtenerlas. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado. Se debe señalar una cuenta en donde el peticionario deposite el valor de las copias. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto rápidamente? Y les explico. Si ustedes necesitan, si por ejemplo Kevin necesita saber el costo, el estrato en el que va a quedar, y le dicen, ok, sí, esa información está en el libro número 5 de los estatutos del IDU y usted puede consultarlo ahí. Entonces, ¿a Kevin qué le toca hacer? Ir al IDU a sacarle copia de eso, pero no es ir a pedir las copias, sino que uno tiene que consignar en la tesorería los 300 o 400 pesos de copia por hoja que le cuestan y posteriormente se lo imprimen y le dicen, mire, aquí está la reglamentación de por qué ese barrio está en estrato 4. Y la última, muchachos, para terminar esta noche, peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de información o documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor en 10 días. En los demás casos, resolverá la solicitud dentro de los plazos previstos en el artículo 14, 15, 30 de la Constitución Nacional. Ok, este puntualmente es para casos, digamos, para mirarlo rápidamente, de una entidad pública a otra entidad pública, que se piden un derecho de petición y lo tienen que contestar en esos días. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta del derecho de petición? No, señor. No, señor. Listo, No, muchachos. señor. Entonces, que descansen, porfa, se pueden quedar 2 minuticos. Mireya y la otra persona que no presentó el trabajo, ¿quién fue? ¿Kevin Vaquero? ¿Que no hizo el análisis? No, yo sí le hablé. Ay, no, perdóname. Mireya y la otra persona que no haya hecho el trabajo. Disculpa, Kevin, sí, aquí estás. Disculpa. Tranquilo, profe. Los demás se pueden desconectar. Chao, profe, hasta Chao, luego. profe, Que tenga buena gracias. noche. Ya, profe, que descanse. Todos que Hola, descansen. profe. Chao. No hay nada para hacer la próxima semana, ¿verdad? No. No, nada. La próxima semana es solamente clase. Descansen esta semana.
Listo, muchas gracias. Hola, Mireya. Te quería decir dos cositas. La primera, entonces, para que porfa hables con el decano para que solucionemos el tema, Sí, ¿vale? señor. De tu lista. Y la próxima, si quieres, hazte un análisis de cualquier caso de contratación pública y empezamos con este. Pero un caso, ¿tú alcanzaste a escuchar los de tus compañeros? Sí, algo, profe, sí, señor. Entonces, porfa, hazte un análisis de un caso y te lo califico sobre 4, pues para que la no vayas a perder este primer corte, ¿ok? Ay, gracias, profe, es que estoy, todas esas materias estoy más confundida y más con todo esto del horario y todo, no, Dale, tenaz. no te preocupes, pero entonces yo espero un análisis de caso, pues digamos que todos los muchachos que hicieron algo, si estuviste al principio, hay muchachos que no, que me contaron fue historias. En mi Y barrio, eso vi, sí, eso entonces, vi. ese Sí. tipo de análisis no quiero, o sea, evidentemente no lo quiero, sino un análisis, bueno, como quedamos en la clase pasada para retomar, 5 minuticos te doy y tú nos Ujú. cuentas a todos el análisis para que no presentes trabajos escritos ni nada, sino hace un análisis de lo que tú consideres interesante. Entonces me dices, mire, profe, yo analicé el, la contratación pública de la Notaría 69 de Bogotá y cómo adjudican los puestos de trabajo. Ese es el contrato número tal, la contratación. Entonces, me hablas un poquito del caso de la contratación. Entonces, el contrato fue un contrato que se dio a manera de licitación pública. El contrato se abrió el 21 de septiembre del 2018 y se cerró tal día, se ejecutó de manera, digamos que apropiada, pero después se le abrió una investigación por esto, esto y esto, y ta, 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 y ta, 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 y ta, 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 ¿ok? Pero que sea un Ah, análisis ok, que es sea más, analizar. analizar, pero con ¿Cómo dan base, respuesta? con base en, o sea, digamos que todo ya está, es que tú lo analices, es que me digas cuál fue el que viste, qué tipo de contratación era y qué pasó con ese caso, ¿vale? Bueno, vale, sí, Listo, y señor. con eso ahí te doy una nota y pues realmente es que nadie debe perder esta clase porque realmente las calificaciones son muy sencillas, pero cuando alguien no me presenta algo, pues Sí, claro, profe, evidentemente pues entiendo. no le puedo colocar ni un 3 ni nada, sino pues me toca colocarle un 0 y pues 0 no me gusta colocar porque seguramente tienes cosas particulares de tu estudio, de tu trabajo, de tu familia que te imposibilitaron hacer el trabajo. Entonces hazlo para la próxima, te lo califico sobre 4 y te doy una nota y la computas con la otra y evidentemente no vas a perder porque es que así te saques 5 en la próxima nota, que a veces es, o sea, un trabajo de 5 tiene que ser un trabajo perfecto. Entonces, sí, pues para que logres sacarte un 5 pues va a ser difícil. Entonces, más bien, si te queda una nota de 3,5 al final, ya después en los otros cortes puedes ir subiendo y subiendo, pero pues evidentemente no vas a perderlo porque si de golpe en el primer corte te queda una nota de 2 podría ser que al final estés penando por una materia, pues como esta que es cortica y que no debiera hacerlo, ¿vale? Entonces, Bueno, profe, te pido mil gracias. un muy buen análisis la próxima clase. Empezamos con tu análisis, porfa, conéctate a las 6. Empiezo Sí, con eso señor. y continuamos con el tema, ¿vale? Bueno, sí, señor. Chao, que Gracias. descanses. Gracias.